Vale, estamos en directo. Hola a todos. Podéis saludar. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Estamos en directo. Creo que el evento en sí se ve desde el YouTube de GDG Madrid y desde el Discord, ¿vale? De GDOs, que voy a poner un enlace para la gente que aún no se ha unido al Discord. Voy a poner un enlace. ¿Vosotros os habéis unido? ¿Alguno de vosotros? Laura, Isra. Sí, yo sí. En ese no lo sé si estoy o no. Hay demasiados Discord, Slacks y similares. Sí, no, hay un montón, hay un montón. A ver. Que le dé. Necesito. Bueno, hacemos las presentaciones. Yo, Xavi, de la parte de GDG Madrid. Y aquí, bueno, el evento en sí, lo que vamos a hablar hoy es de todo lo que se lanzó en el Google I.O., que fue en abril, creo que fue. Y estos días, ayer, hoy, yo creo que hasta final de semana, está pasando el Google Cloud Next en San Francisco, donde se están lanzando un montón de productos, más específicamente en la parte cloud. Bien es cierto que en I.O. pues podemos ver cosas de web, podemos ver cosas de mobile, tanto de Android como de Flutter. Y otras tecnologías, pero Google Cloud Next es un evento en sí más relacionado solo con Google Cloud, ¿vale? Y por ello hemos traído, bueno, pues a gente con diferentes perfiles, que no sé si os queréis vosotros presentar, os voy yo nombrando. Os nombro si queréis, ¿vale? Aquí por cómo os veo, Isra, si quieres presentarte. Sí, bueno, yo trabajo en Red Hat, en temas relacionados con observabilidad y tal. Soy GD en Google Cloud y, bueno, también participo en otros programas y tal. Y bueno, también soy organizado en GDG Granada. Carlos. Bueno, pues hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Carlos, yo trabajo como Customer Engineer aquí en Google Cloud. Hoy vengo un poco como invitado, así que ante todo gracias a los compañeros de GDG para acogerme hoy y nada, a ver qué os contamos. Andreu. Hola, saludos, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Andreu Ibáñez, gestiono con más compañeros y compañeras de GDG Lleida, coorganizo, como bien sabéis, me gusta poner la coletilla del GDG Spain y estoy aquí hoy quizá también un poco por mi perfil de desarrollador, que también lo tengo, aunque esté más escondido. Después lo comentamos. Eso es. Laura. Hola, pues bueno, pues soy Laura Morillo. Yo trabajo en una empresa de publicidad contextual que tiene sede en Madrid y que es donde antes vivía y por eso solía colaborar con el GDG Madrid, aunque desde la pandemia me trasladé a Zaragoza y ahora también intento echar una manilla con la comunidad local aquí de Zaragoza y además soy Google Developer Expert de la rama de Cloud. Perfecto. Y ya solo queda Alfredo. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Alfredo Bautista, coordinizo la comunidad aquí de GDG Marbella y FlutterConf, que estáis todos invitadísimos a muchos eventos que vamos a hacer en esta temporada nueva. Y por mi parte soy desarrollador frontend de Flutter, soy también GD en Flutter y Dart. Y nada, siempre me apunto a cualquier evento. All right. Bueno, lo importante también destacar es que este es un evento, o sea, no solo es GDG Madrid, sino que se ha hecho en conjunto también con todas las comunidades que ellos han mencionado, GDG Granada, GDG Marbella, GDG Zaragoza, GDG Lleida, incluso con el equipo de Google Cloud. Así que la verdad que es un mix bastante bueno porque vamos a poder hablar de diferentes cosas. La primera, antes de empezar en la parte de Google Cloud en sí, de todo lo que está pasando con el Google Cloud Next, sí que me gustaría hacer o preguntaros de la parte de Google I.O., qué es en vuestra especialidad o de lo que visteis, qué es lo que más os gustó y en vuestras tecnologías.
qué es, digamos, lo que habéis probado, que se tenga acceso, digamos, público y qué es lo que más os ha gustado, básicamente. ¿Quién quiere empezar? Irra. Es que de cloud más bien hubo poco, ¿no? O sea, si no estaba metido en temas de inteligencia artificial, pues era como un poco, ¿no? Es verdad que, bueno, presentaron algo que me parece bastante interesante, que es, bueno, una especie de IDE, ¿no? Que al final es Visual Studio Code, ¿no? Y tan integrado directamente, donde puedes tener apoyo de inteligencias de estas artificiales, ¿no? Que te van completando, ¿no? Y van generando inteligencias artificiales generativas, ¿no? Pero... Project IDX. Por ejemplo, ¿no? Que ahora bueno, ahora podía apuntar a la demo, ¿no? Y tal. De hecho, a mí por lo menos me llegó hace un par de semanas. Creo que se habrá abierto para todo el mundo. Desde Pero hace poquito, sí. sí, hace poco. Y bueno, pero la verdad es que aparte de eso, ¿no? Está todavía en waitlist, de todas formas. Sí, no sé, a mí me llegó la invitación hace 3-4 días por parte de la waitlist. No me llegó por la parte de GDE ni nada de eso. Entonces, pero sí. A mí la verdad es que ese proyecto es algo que me parece súper interesante y es algo que llevo mucho tiempo esperando que realmente avance en esa línea, porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que me encanta desde hace tiempo es pensar que yo puedo irme a cualquier sitio simplemente con una tablet, no tengo que llevar un ordenador encima, pero soy capaz realmente de acceder a la potencia si necesito desarrollar algo que podría tener en un ordenador grande. Entonces, tener un entorno donde puedo hacer cualquier cosa simplemente en la nube, accediendo desde un dispositivo sencillito, a mí es algo que me parece súper interesante y que espero que realmente se explote bien en la línea y se aproveche. Eso sí, que luego el pricing acompañe para poder usarlo en el día a día. Eso, el tema del pricing en este tipo de soluciones habrá que verlo, pero la verdad es que sí que es bastante revolucionario porque al final quita un montón por ejemplo, desde el punto de vista de IT, quita un montón de problemas, tanto de, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando un montón de compliance, toda la gestión, digamos, remota de los dispositivos y tal, es algo que te quitas o casi te quitas porque puedes tener, digamos, los dispositivos lo más tontos posibles porque te vas a conectar directamente al cloud y desde ahí vas a estar trabajando y eso a mí me parece súper, súper interesante. Una de las cosas que a mí me gustaban de Google I.O., que fue bastante conceptual, también, como Isra ha dicho, a ver, gran parte de las cosas están relacionadas con inteligencia artificial. Para mí, una de las cosas que me molaron mucho, que sacaban el vídeo, que era como en la parte de infraestructura, cuando ocurría, digamos, algún tipo de problema en tu infraestructura, por ejemplo, en Kubernetes o en tus sistemas de monitorización, recuerdo el vídeo que lo que hacía era como que te sacaba, o sea, te notificaba y mediante IA generativa o mediante inteligencia artificial en general, no sé qué modelos se ejecutaban, pero te decía, rollo, puedes resolver esta incidencia utilizando esto. Y eran como botones, ¿sabes? Que tú le pinchabas y todo se resolvía. Recuerdo que era más conceptual, no sé si en el Cloud Nest van a sacar al menos una versión o algo. Es una de las herramientas que está, sí, es una de las herramientas que está ahora justo en preview, que es la de Duet for Google Cloud. Duet al final tiene diferentes patas. Ya sacaron en disponibilidad general, justo que la anunciaron también ayer, que ya iba a estar disponible para todo el mundo, lo que es Duet for Workspaces, que lo que nos lleva es ese uso de inteligencia artificial y esas aplicaciones al uso de las herramientas de Workspace, cuando estás con el correo electrónico, cuando estás trabajando con tus documentos, la creación de aplicaciones, y tiene luego la otra pata, que es precisamente el poder interactuar con toda la infraestructura, tener un chatbot al que tú le dices, quiero desplegar una aplicación web, tengo esta aplicación, ¿cuál es la mejor manera para llevarla a producción? Y te empieza a contar, bueno, pues mira, puedes coger y levantar una máquina virtual y dices, vale, venga, pues aplícame estas cosas y que te lo haga automáticamente, o lo que tú comentabas de decir, oye, pero es que tengo ya este sistema y tengo problemas de rendimiento. Todavía tenemos que ver hasta dónde llega realmente porque todavía solo hemos visto los vídeos de las demos.
porque no nos han dejado todavía acceder a ello. Esperamos que pronto pueda, porque se supone que antes de final de año va a estar, creo, según dijeron Eso es. en la keynote justo ayer, que será la siguiente pata que pase ya a disponibilidad general. Pero sí que creo que es una de las partes que pone los dientes muy largos, porque si es capaz realmente de llegar a poner todo lo que promete con los vídeos de las demos, creo que puede ser muy interesante y simplificar muchísimos flujos de trabajo. La demo de ayer, de como que era con un Prometheus, ¿no? Que decía, había una gráfica, ¿no? Y decía un Prometheus, oye, dame la query, ¿no? De ProSQL que me muestre esto. O sea, estaba espectacular. O sea, pero a ver, Voy a dejaros por aquí si os parece bien, porque creo que justo la que tú estás comentando, Isra, hay un blog post que tenemos donde son genial. vídeos, ¿vale? No hay acceso directo, digamos, todavía a esa funcionalidad, pero el vídeo que veis es real. Y esto que os dejo aquí en el chat incluye una serie de vídeos para diferentes casos de uso. Uno de ellos es el que tú comentas, que es la parte de integración con todo lo que tiene que ver con monitorización, con logs y demás. Creo que es el que estás diciendo tú. Y luego hay algún ejemplo más que, por ejemplo, te enseña pues, cómo se integra con BigQuery Studio, cómo se integra con DMS para la parte de migrar esquemas entre Oracle y Postgres y cosas del estilo. Luego, si queréis, lo comentamos en detalle, ¿vale? Pero bueno, creo que ahí hay algún enlace que otro que está interesante. A mí lo que pasa es que hasta que no veo las cosas... Yo puedo haceros una demo en directo de alguna escéptica. cosilla que tengo. No tengo todo preparado, pero tengo en lo que es el entorno de Duet que está en la consola de cloud y demás, al que le puedes preguntar, por ejemplo. Yo lo utilizo bastante para, oye, ¿cuál es el rol que te deja subir ficheros a Cloud Storage? Es este. Digo, vale, ¿cuál es el ID? Es este. Pónmelo en una política de IAM, te lo da. Eso, yo lo utilizo para eso, por ejemplo. Y es que todavía estoy esperando que mi Google Assistant sea capaz de llamar a la peluquería para hacerme una reserva para mañana a la 1. A mí me prometieron eso y la frase que a mí más me repite mi Google Assistant cada vez que le digo algo es: lo siento, no te he entendido. Así que por eso quiero ver las cosas Me acuerdo funcionando. de esa demo. ¿De qué año fue esa demo, Laura? Pues de hace ya unos pocos y el mío todavía no lo hace. Puede ser del 18 o 17, fácilmente. Sí. No sé. Yo no sé cuántas veces he visto ese vídeo y siempre digo, wow, algún día llegará, algún día llegará. Y respecto a eso, yo también, o sea, hasta que no lo vea y lo trastee, me guardo las opiniones, pues habrá que verlo, la integración y realmente, digamos, el output que sale. Seguramente, o sea, funcionará genial, pero cuando en casos complejos o en el día a día, veremos a ver, que eso es lo importante. Seguimos con la parte de I.O. De Flutter sacaron cositas y aquí está Alfredo para contarnos. Sí, porque no todo va a ser inteligencia artificial, también habrá que hacer aplicaciones que los usuarios pueden utilizar. Y nada, en el I.O. lo que, no sé si recordáis, alguno de vosotros seguro que también vio todas las keynotes, de la parte de mobile, porque al final en el I.O. lo que se habla es de mobile, no solo de Flutter, sino también mucha parte tiene de Android. De Flutter al final, como tienen sus propios eventos más grandes, pues no fue como un anuncio muy grande, pero sí que utilizaron ese I.O. para sacar la 3.10, que al final lo que hace mayormente son mejoras de rendimiento, sobre todo en web, que había muchas quejas. Así que todos los que todavía no les gusten Flutter Web, os animo a probarlo a partir de la 3.10, ya van por la 3.13, o sea que siguen avanzando. Y nada, y también el tema de Dart 3.0, que es el lenguaje que utiliza Flutter, que lo han actualizado a una mayor release y han metido cosas súper guay, como tema de la select class y tal, directamente dentro del lenguaje. Y está muy bien, la verdad que cada vez tiene mejor pinta, tiene una herramienta moderna para programar súper guay. Y yo recomiendo que le echéis un vistacillo. También recuerdo que la parte de I.O., bueno, una de las cosas que suelen pasar en el I.O. antes o después es que sacan dispositivos y también se mencionaron varios dispositivos y no recuerdo mal, fue una tablet, ¿puede ser? Efectivamente, fue con un par de dispositivos, creo que fue la tablet, que al final está súper bien pensada porque Google, como ahora mismo está visualizando las tablets, que ya sabéis que no le ha dado mucho cariño durante estos años, es como un dispositivo más de hogar, ¿no? Que al final ellos tienen su Google Nest, que es como el altavoz con su pantalla inteligente. Entonces la tablet lo guay es que te trae un dock en el que cuando dejas la tablet ahí es como un Google Nest y también pues, lo puedes separar y puedes utilizarlo como una tablet. La verdad que está muy chulo. Lo que pasa es que creo que a España no sé ni cuándo llegará y el pricing creo que tampoco todavía está en euros.
O sea que todavía creo que queda un poco para que lo veamos por aquí, por España. Eso a mí me mola porque al final tú llegas a casa, por ejemplo, y si la tablet no la tienes en uso, que muchas veces pues la tablet no está en uso, pues la pones ahí en el dock y tienes altavoz, tienes un Google Assistant, cambia como la interfaz y a mí eso me mola un montón. Hay una de las cosas también que se hizo muchísimo énfasis, no en la parte de Flutter, pero sí en la parte de Android, también con los dispositivos, que fue el dispositivo plegable de Google, perdóname Google, de Google, que es el primero oficial. Hemos visto que Samsung fue el primero en sacar, digamos, su dispositivo plegable, que en su día Android no tenía, digamos, pues todas estas llamadas al sistema nativas como las tiene hoy Android, para detectar cuando el sistema pues se plegaba, etcétera. Y creo que a nivel de Android, no sé si en Flutter añadieron un montón, añadieron sobre todo guías de diseño para desarrollar en sistemas plegables, porque lo siento mucho para los diseñadores, pero la verdad es que ya era complejo para diseñar en dispositivos móviles, ahora con dispositivos plegables, o sea, es que es una barbaridad, o sea, te tienes que imaginar la aplicación de diferentes millones de formas más que son, o sea, molan un montón y son súper útiles. Por ejemplo, yo que sé, en la de YouTube, cuando lo pliegas, que estás viendo la parte de arriba el vídeo y abajo puedes estar escribiendo. ¿Qué más casos de uso hay? En la parte de notas Gmail, por también. ejemplo, lo separa también. ¿El qué? En la parte de Gmail, por ejemplo, creo que te pone a la izquierda la lista de correos que tienes pendientes, a la derecha los puedes leer cuando lo abres, cosas del estilo. Sí, es brutal, y también es cierto que ahora que pues, se entran, digamos, en esos temas, ¿no? Pues que se empieza a hablar de diseño, se empieza a hablar de estándar, sobre todo, para que todo el mundo siga el mismo estándar a la hora de desarrollar aplicaciones. Y no sé si en Flutter o en Dart 3 metieron cositas de esas. Exactamente, he puesto por ahí un enlace para que la gente pueda ver un poco. Es como un post de la parte de Android donde hay muchos ejemplos de todo el tema de lo que hemos estado comentando. Al final, cuando la parte buena y la mala es que tienes muchas posibilidades para diseñar, ya sea bueno o malo. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí hay un montón de ejemplos de al final aplicaciones que están desde una pantalla como de un portátil, de un Chromebook, hasta la pantalla que tenemos normalmente en un móvil, que puede ser de 5 o 6 pulgadas, ¿no? Entonces, al final ellos, para ayudarte con eso, te dan unos componentes, que esos propios componentes están diseñados para trabajar de forma diferente en una pantalla un poco más pequeña o en una pantalla un poco más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de lo que ha dicho el compi, el tema de la barra esta de navegación, es un propio componente que ella, dependiendo de la anchura de la pantalla, sabe que si es una pantalla pequeña está como plegada, si una pantalla un poco más grande, pues empieza a ver los iconos un poco más grandes, y si una pantalla todavía más grande, pues ya se ve eso, ¿no? Un contenido adicional de navegación, en este caso, ¿no? Entonces, en este post podéis ver un montón de recursos para todos los diseñadores que queráis probar todas estas cosas. Y en el tema de Flutter, pues igual han actualizado el framework poniendo más posibilidades o haciendo una manera más fácil de llamar a estas cosas del SDK, ¿no? De ya propio nativo de Android. También hay que tener en cuenta que al final Flutter, ya antes de todo esto, sí ha tenido mucho el tema de responsive, ¿no? de los layouts, porque al final tenía que convivir tu aplicación diseñada en mobile para web o escritorio. Entonces ya había unos componentes que ya estaban dentro del framework. Pero sí es verdad que se ha actualizado lo que son las llamadas de cuando el sistema te dice, oye, que la aplicación se ha redimensionado o se ha partido la pantalla o se ha puesto en tipo de flotante, ¿no? Que se puede ver ahora mismo, por ejemplo, en Android. Entonces eso sí que le han añadido mayor soporte. Se hace un poco más sencillo utilizar toda esa parte. Eso a mí me mola un montón. Yo creo que, por supuesto, estamos digamos, en una fase muy, muy temprana respecto a los dispositivos plegables, pero vamos, poco a poco yo creo que vamos a ir viendo cosas chulas. Ya las hay, pero seguirá, o sea, dentro de a lo mejor, al menos mi visión es que imagínate, dentro de 5 años, lo normal será tener algo plegable, ya sea o el móvil o la tablet o algún otro tipo de dispositivo. Pero bueno,
esa Sí, es... además que yo también, perdona, Xavi, por No, cortar. no, no, Nada, que esa es mi visión, esa es mi visión. que también eso es un poco hilando con lo que ellos también comentaron en lo que es el I.O., que es el tema de multi-device development, ¿no? El tema de que el usuario de tu aplicación, dependiendo del dispositivo que use, no haya un cambio en cómo lo utiliza. Yo, por ejemplo, ponía en Spotify, ¿no? El cambio de tú utilizas Spotify en tu coche, lo utilizas Spotify en tu móvil, lo mandas a la tele para reproducirlo, lo mandas al Assistant. Entonces, al final es hacer que el desarrollo de tu aplicación tenga en consideración que puede correr en cualquier lado y que la experiencia de usuario sea lo más uniforme en todos los dispositivos posibles. Eso es verdad, eso sí que recuerdo que hicieron estaba el vídeo con el dispositivo que sacó Spotify, que simplemente es como un aparatejo que tiene Spotify metido, que se conectaba al coche. No me acuerdo cómo se llama el dispositivo, pero sí te hace el link y te mantiene lo que se está reproduciendo. Eso está guay que se vean. Eso también en la parte de asistentes de voz también se está viendo. Hay un estándar en el que se está trabajando todas las grandes empresas, Google, Amazon, para que cuando se empiece a interactuar vía voz con los diferentes asistentes, se mantenga, digamos, la sesión del usuario, en vez de, o sea, que se... no recuerdo el estándar, el nombre en sí, pero se está trabajando en ello también. Cuando interactúes con Siri, con Alexa, con Google Assistant, todas estas cosas ocurran también. ¿Vale? Eso, yo siempre soy muy pro estándar y eso es súper importante. Respecto al I.O., ya luego pasamos al Cloud Next. Andreu, tú que estás con el programa de Liquid Galaxy, bueno, ¿quieres explicar primero qué es el Liquid Galaxy, el proyecto que hacéis ahí en Lleida? Sí, claro, ningún problema. Para la gente que me conocéis hace un poco más de tiempo, sino para la gente nueva, que es lo bueno que viene a hacer, volver a retomar cosas, nos podemos volver a presentar un poquito. Yo hace ya como bastantes años, tantos como del 2008, que colaboro con Google, con una parte de Google muy específica que se llama Google Geo, que tiene todo el tema de mapas, ¿no? No es ni Google Maps, no es ni Google Earth, sino es todo lo que tenga que ver con mapas, ¿no? Es yo lo llamo siempre ese gran desconocido, ¿no? Porque todo el mundo utilizamos cada día los mapas de Google con seguridad directamente en el navegador, en mapas o integrados en 50.000 aplicaciones. Pero curiosamente, y ahora que está aquí el compañero Carlos, voy a poner un entresijo, pero no tienes por qué responderme, no tienes por qué comentarlo. El tema de Geo siempre ha sido como un gran, de cierta manera, abandonado por Google por sí mismo. O sea, no ha sido capaz de tirar mucho más adelante lo que ya tenía, ¿no? Es como un rincón que tienen ahí dejado de lado, que es muy, muy importante porque todo el mundo lo utiliza, pero a la vez no se potencia, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, pues parece que hay otra vez un poquito más de movimiento, ¿no? Y como bien comentabas, Xavi, en este pasado Google I.O. se presentaron una serie de novedades que te decir que parece, para la gente que no lo conoce, parece que sean muy, muy interesantes, y lo son, pero fíjate, como diría la compañera Laura, que está aquí con nosotros, que hace mucho tiempo que hacemos este tipo de programas, ¿no? En el año 2012, que han caído 11 años, estaba trabajando con Google en el Congreso, en Google I.O., en este caso lo hacía en el Moscone Center en San Francisco, y ese año presentamos lo que han presentado este año, que es las vistas aéreas en 3 dimensiones de las ciudades, ¿no? Hay una gran diferencia que tiene que ver con nuestra estimada amiga IA. Y es que entonces las vistas se hacían con aviones y con todo una algoritmia. Entonces casi no se atrevía a nadie a llamarlo inteligencia artificial. Una algoritmia que cogía las vistas de los coches de Street View que pasaban a nivel de calle, junto con las vistas aéreas cenitales que Google adquiría y sigue adquiriendo de docenas de proveedores de información aérea satelital, y además con el propio conocimiento de los mapas, en este caso vectorial, vamos a decirlo, todo eso hacía un cóctel y te generaba unas vistas preciosas e increíbles en 3 dimensiones de las ciudades, ¿no? Y eso era mágico y fantástico. 2012, Google I.O., han caído 11 años, lo presentamos. Y en este Google I.O. reciente se vuelve a presentar, quien no lo vea, se vuelve a presentar lo mismo, excepto que se ve con una mayor resolución. Y dices, qué bonito, esta gente se lo han currado y tal. Pues sí, se lo han currado, pero hay que explicar la gran diferencia que tiene que ver con IA. Y es que ahora estas imágenes no son simplemente imágenes capturadas por ciertos medios, sino que además tienen detrás todo un nuevo paradigma que se llaman
unas redes especiales que se llaman NERF, ¿vale? Que son unas redes neuronales que lo que hacen es que adquieren los datos de otra manera y generan los datos de otra manera con muchísima más calidad, ¿no? Es todo un concepto amplísimo de IA que tenéis, si queréis lo busquéis por ahí. El concepto NERF, el acrónimo NERF quiere decir Neural Radiance Files, y eso, pues bueno, tiene toda una tecnología detrás, y es lo que presentaba el hecho de que ahora mismo puedes hacer vuelos que ya entonces, en el 2012, podíamos hacerlos, pero de cuando te acercabas a un edificio, el edificio tenía una resolución bastante mala porque básicamente con los datos que se tenían no se podía dar más resolución. Ahora, con estos modelos de inteligencia artificial se ha conseguido algo que es súper precioso, ¿no? Y es que te acerques bastante es decir, la resolución es mucho mayor y la fidelidad es mucho mayor, ¿no? Entonces, me pasa de eso, lo que han presentado son diferentes productos, paréntesis, como casi todo lo que estamos hablando hoy, sigue estando algunas cosas en beta, algunas cosas estarán disponibles más tarde y todo esto, pero bueno, se supone que dentro de un año estará disponible a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, además, es presentar, obviamente, los productos, digamos, los APIs para que los programadores, los developers podamos hacer cosas, ¿no? Entonces, presentaron un API, por ejemplo, que era el Aerial View, que lo que hace es que haces unas ciertas llamadas, detrás de esto está todo, en este caso, Google Cloud. Curioso, porque lo que van a hacer, obviamente, y tiene todo el sentido, cuando estamos hablando de cloud, hablamos de pasar por la consola y obviamente de generar un revenue para Google, pues tienes ahí la capacidad de generar estas vistas fantásticas e integrarlas en tus aplicaciones, ¿no? A través de una API, una llamada del API, dices que ir desde aquí hasta aquí de tal manera y te genera en su nube, te genera esas vistas y las puedes integrar en tu aplicación y con una calidad impresionante. Esto, si vais a ver el vídeo del Google I.O., lo veréis, ¿no? Tienen realizadas ya una serie de ciudades, porque pensar siempre que el mundo es muy grande, pero muy grande, ¿no? Ahora mismo tienen 2.500 ciudades de 49 países metidas en su modelo, ¿vale? Y eso obviamente lo seguirán incrementando con toda velocidad, ¿no? Pero es muy, muy interesante, ¿no? Y después, cosa buena, presentaron también otra serie de novedades relativas a lo que es más para programación pura y dura y cosas muy interesantes. Las aplicaciones creo que son estas pequeñas cosas que la gente que hace más frontend, en este caso sería Alfredo y yo, que tenemos que cambiar la camiseta, ¿no? Quien hace más frontend, cosas que son más triviales o de cada día, ¿no? Por ejemplo, presentaron una serie de implementaciones de un API que tienen de JavaScript hecho para Maps, que te permitían diferentes cosas muy interesantes, como por ejemplo era pintar unos markers mucho más bonitos en los mapas. Markers son los pequeños bonitos que ponemos, que todo el mundo tiene en cabeza, el típico marker original de Google Earth, de Google Maps, ¿no? Que era ese simbolito así, pues te permite de una forma mucho más fácil con este API de JavaScript pintar diferentes tipos de markers en los mapas, ¿no? Imaginaos la cantidad de mapas que vemos cada día. Es que ya es una cosa tan habitual que no nos damos cuenta, pero utilizamos en Google Maps permanentemente en todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, presentaron una aplicación bastante curiosa también de poder facilitar la creación de rutas, ¿no? O sea, en programación sabéis que este pregunta tópica, ¿no? De lo que es cómo se generan las rutas para los comerciales, ¿no? Los agentes comerciales, ¿no? Eso es un problema grande que se da en programación. Entonces presentaron una cierta implementación de cómo crear rutas nuevas con unas herramientas a través de un API nuevo que gestiona, que se llama Roads API. Y presentaron también una serie de web components para poder poner esto en web de una forma mucho más fácil, pero con componentes. Y bueno, en general, 3 o 4 funcionalidades para programadores, ya tocado pies al suelo, de cosas para cada día para implementar en frontend. Y sobre todo el tema de la implementación también basado en IA de redes neuronales, lo que es el modelo NERF, que va a permitir que en las aplicaciones veamos pues increíbles viajes por encima de las ciudades o de sitios con mucha resolución y que lo podamos integrar en las aplicaciones. Cosas chulas, y que os digo, yo creo que lo que es la parte de Geo es un gran desconocido porque no hay mucho movimiento, pero esta vez se ha visto más movimiento y yo personalmente estoy bastante contento. Sí, en la parte de Geo sí que es cierto que es un poco nicho, digamos, no todo el mundo trabaja en la parte de Geo, pero las tecnologías que hay, que se utilizan son bastante potentes. Por ejemplo, todo lo que sacaron yo creo que sí que puede añadir bastante valor a yo que sé, aplicaciones, por ejemplo, hechas en Android o a lo que has dicho, la parte web. Es bastante importante y también me parece interesante que hayan, digamos, hecho un empuje a Maps, que le hayan metido caña, que le hayan dado como esa especie, ¿no? de
como de V2, digamos, a esa parte del 3D y del rendering, creo que es interesante también para que la gente que trabaja en Geo vea que, ostras, que se siguen haciendo cosas, se está utilizando el cloud, se está haciendo cosas potentes para que se siga utilizando, digamos, esas tecnologías. Haciendo un comentario eso que dices de utilizar el cloud, es una anécdota también que puedo explicar que es muy divertida, ¿no? Me has preguntado en un principio ese tema de Liquid Galaxy, que trabajamos de estelaridad. Liquid Galaxy es vamos a llamar una tecnología cuando realmente no se puede llamar tecnología porque realmente es un conjunto muy grande de scripts que hace unas ciertas funciones y básicamente lo que permite es hacer una visualización interactiva en muchas pantallas simultáneas de contenidos de Google Geo, se llama Google Earth Maps o otras cosas, ¿no? Y es un proyecto con el que tengo esta cercanía yo con Google hace muchos años y que, como bien comentabas también, esta semana estamos acabando lo que son las becas de verano de Google, en las cuales Alfredo ha hecho alguna colaboración de hacer formación en tema de Flutter a los diferentes chicas y chicos que hemos tenido este año de mentorizados. Iba a hacer también otro spoiler, pero si no lo hace Laura, no lo voy a hacer yo. Y bueno, el tema está en que está bien, pero la gente pregunta, oye, Andrés, ¿por qué tenemos que estar conectados a Internet para hacer esto, no? ¿Por qué tiene que ser que la funcionalidad está, en este caso, lo que utilizamos nosotros, que es Google Earth, no podemos hacerlo en local y no necesitamos conexión a Internet o bastante conexión, ¿no? Yo les explico una anécdota muy rápida. Les pregunto, vamos a ver, lo que os decía antes, el mundo es muy grande, pero muy grande, muy grande. ¿Cuánta información? Este dato, estoy seguro que Carlos no puede compartirlo y seguro que está desactualizado, pero en un cierto momento lo estuvo. ¿Cuánta información de riesgo crees tú que tiene detrás de Google Earth o detrás de Google Maps? Y la gente hace cablas, ¿no? No tiene obviamente ni idea, ¿no? Pero hace cablas, ¿no? Entonces yo les comienzo a enumerar los layers, la multitud de layers de capas de datos que hay dentro de Google Maps. Google Earth es lo mismo, es un layer de fotografía. Y les multiplico por lo grande que es el mundo, por los países que hay, los kilómetros que tiene la Tierra y tal. Y en su momento la cantidad eran 8 petabytes de datos. Ahora seguramente estaremos en 15, por decir algo. Es decir, te hace falta unos cuantos racks bastante grandes de disco duro para almacenar solamente una entidad, una entidad de lo que se requiere para mover el Google Earth, ¿no? Porque además, anecdóticamente, no solo tenemos la Tierra, tenemos también la Luna y tenemos también Marte. O sea que es todavía un poquito más complicado, aunque de Marte a la Luna no lo tenemos tan avanzado a nivel de contenidos. Básicamente tenemos las imágenes satelitales, tenemos unos cuantos contenidos que han aportado diferentes misiones que han habido en nuestros dos planetas, ¿no? Pero que es muy grande. Entonces, Cloud se ha utilizado siempre en Geo. Es decir, Geo no existiría sin Cloud, porque los datos son tan masivos que hace falta Cloud 100%, ¿no? Hay una aplicación que haga Alfredo en Flutter ahí privadito, pequeña y tal, pues no hace falta Cloud. Pero os prometo que Geo hace falta mucho Cloud, ¿no? Hace falta mucha cantidad de datos. Es como Machine Learning, que necesitas Cloud para entrenar y seguramente para inferir. En la gran mayoría de los casos también necesitas Cloud. Y hay otro ejemplo ahí también que yo creo que es interesante justo de esto que estamos hablando, porque hay algunos datos que son dinámicos. Por ejemplo, si utilizáis Maps, la información del tráfico, cuando decís que queréis ir de un sitio a otro, y eso, dependiendo de la hora del día a la que pidáis la ruta, os manda por un lado o por otro, ¿no? En lo que concierne a Cloud específicamente, que es la parte que me toca a mí, porque Andrea sabe mucho más de Maps que yo y de Geo, pero la parte de Cloud, hay una parte que se solapa, que es un servicio que tenemos que está orientado a temas de resolución de problemas de lo que llamamos restricciones, ¿no? Por ejemplo, pensar en las empresas de logística que quieren planificar la ruta de su flota cada mañana para hacer repartos y demás, pues hay un servicio que se llama CFR, Cloud Fleet Routing, que está pensado específicamente para eso, ¿no? Claro, tú podrías resolver el problema cada mañana con un dataset en local, lo puedes hacer, de hecho hay empresas que lo hacen, lo que pasa es que eso, por ejemplo, no tiene en cuenta la información del tráfico en todo momento, ¿no? Entonces, por eso necesitas el estar conectado a una fuente que sea lo más en tiempo real posible, ¿no? Ese es un caso de uso real con el que yo trabajo de manera más o menos frecuente. Y el apunte que haces, Carlos, respecto a la ingesta de datos de Maps es terrible, porque uno piensa, vamos a ver, las calles no te cambian cada día, ¿no? No es cierto. Acabamos de pasar varios periodos electorales y recordar que antes de un periodo electoral todas las calles se cambian, ¿no? Sí. El mundo está cambiando permanentemente su aspecto, su modificación en lo que es, por ejemplo, respecto al tema de las calles. Pero como bien has dicho, hay una cantidad inmensa, ¿no? Y esto Google tiene una serie de APIs, que es para donde hace la ingesta de datos. Hay un estándar que declaró Google y ha sido un estándar de facto de la industria, que es el KML, que es con lo que utilizamos todo el mundo. Y entonces tú tienes ahí unos access points que están continuamente, pues desde el Metro Madrid, que estáis unos cuantos de vosotros de allí, Metro Madrid metiendo continuamente, chutando a Google Maps la entrada y movimiento de estos. Y eso lo elevas a millones de
de entidades que están entrando sus datos en tiempo real para que los usuarios podamos y los desarrolladores podamos hacer estas aplicaciones para que los usuarios accedan a ellas. O sea, que es masivo el tema de cloud para Geo. Eso está guay. Y ver casos de uso también mola un montón para que la gente se dé cuenta realmente de las tecnologías, porque al final tú puedes tener un montón de servicios en el cloud y decir, vale, ¿en qué uso esto? ¿En qué uso aquello? Y eso está guay que lo mencionéis. Si queréis, pasamos a la parte de Cloud Next, ¿vale? Bueno, pero no hemos hablado de BART. Bueno, es cierto. Al menos habrá que nombrarlo. Que ayer no se mencionó. Yo creo que quizá porque precisamente es una de esas herramientas que se considera más quizá de uso global y no tan ligada a cloud como si todo lo que está relacionado con el entrenamiento de modelos y el desarrollo de aplicaciones basado en esos modelos de inteligencia artificial. Yo creo que por eso quizás se ha establecido esa diferencia en que aunque ya además está disponible en muchos más países de los que estaba cuando salió en el I.O., porque aquí en España, por ejemplo, no podíamos acceder al principio y ahora ya por fin sí que podemos acceder, pero yo creo que no se ha hecho ninguna mención porque posiblemente se encuentra en ese limbo en que se considera más una utilidad quizá abierta al público general que no tan algo específico de cloud. De hecho, Laura tocas un buen punto porque es una duda que, por ejemplo, a nosotros nos lanzan bastante a menudo, ¿no? Y en el mundo de Google en general hay como dos formas de ver los productos que tenemos. Uno de ellos es el producto de consumo, como por ejemplo vuestras cuentas de correo en Gmail personales, vuestras cuentas de YouTube, etcétera. BART entraría dentro de ese cajón, vamos a decir, ¿vale? Y luego la parte de cloud, hay tecnologías equivalentes que están, digamos, preparadas ya para un entorno más enterprise, para ser consumidas pues con todos los requisitos que requiere utilizar un entorno cloud. Entonces, ayer no se habló de BART, pero sí se habló de Palm. Palm es el modelo que subyace a BART, es decir, hay un montón de modelos lingüísticos que se están entrenando en Google continuamente, uno de ellos es Palm, y Palm es el modelo que está, Palm 2 en concreto, es el que está por debajo de BART. Entonces, me imagino que no escucharemos mucho hablar de BART en el Next, porque eso es más propio del I.O., como bien has comentado, pero si escucháis cosas sobre Palm, los modelos subyacentes a Palm y demás, todo eso por debajo al final está detrás de BART. Entonces, de alguna manera también afecta a lo que BART pues pueda deciros en respuesta. En la parte y más relevante en la parte de Google Cloud, que si queréis, ahora que habéis mencionado BART y Palm, podemos mencionar un poco de lo que se sacó. Ya I.O., Cloud Next, un mix de todo. Cosas importantes en la parte de IA generativa y de Large Language Models que se sacaron fue Palm 2, como habéis mencionado. Se sacaron diferentes Large Language Models, digamos, basados en Palm, pero para diferentes purposes, para diferentes... ¿Propósitos? Propósitos, gracias. Se presentó el MedPalm para propósitos médicos, SecPalm para temas de seguridad. Ayer se presentó el Bison de 32K, básicamente, que permite meter un montón de texto y hacer peticiones gigantes. ¿Qué más se sacó ayer? En Google Cloud, en la parte de Vertex AI, Large Language Models de third parties, como Llama 2 o Llama, pero bueno, la gente suele llamarlo Llama 2, y Claude de Anthropic, que son canadienses, son de Toronto también. Cercano a donde está mi empresa, por cierto. Y bueno, es una de las cosas que a mí me parecen bastante relevantes, que en Vertex tengas la opción no solo de trabajar, digamos, con Pandos y sus diferentes, digamos, variantes. También sacaron la parte para código, que creo que se llama, el modelo en sí creo que se llama Cody, no recuerdo bien. ¿El nuestro dices?
El Sí. de... Sí, está Cody es el nombre que recibe, digamos, el asistente de código. El nombre del modelo es Code Bison. Si lo buscas en Vertex es Bison. Code Code Bison. Bison. Eso es. Y el de embeddings también, que era embeddings Bison, ¿puede ser? Todo eso está disponible en Vertex AI. Para los nuevos, para los third parties, no sé si cómo lo han sacado, si se necesita rollo stand preview, si se necesita acceso. No sé si vosotros sabéis algo sobre esto. En Vertex, si os metéis en la consola de Vertex, de hecho, no sé hasta qué punto os puedo hacer yo, o sea, enseñároslo en vivo. No sé si queréis que lo haga y así lo Dale, veis. sí. Esto me la voy a jugar en directo. ¿Vale? Claro, tampoco esperéis una demo, pero digo para que veáis dónde está. Esto simplemente lo digo porque lo probáis en vuestra cuenta y si lo veis es que está ya en GA. Entonces, Bueno, Carlos, recuerda que ayer las demos tampoco fueron precisamente fantásticas, pero de eso se trata de una demo, ¿no? bueno, Tienes yo que voy a seguir a los de arriba. Yo voy a hacer una demo bastante mediocre. Por eso te No, digo que simplemente tampoco fueron para especialmente enseñaros. brillantes. Eso sí, como eran buenos oradores, pues todo se disimula en Eso sí, directo. al final lo disimulas. El efecto Las demo hay que tablas. tenerlo muy bien enseñado, efectivamente. ¿Veis mi consola de Vertex, verdad? Sí. Vale. Sí. Aquí realmente cuando entráis en Vertex, la parte de Model Garden es lo que nosotros llamamos como el catálogo de modelos, tanto nuestros como open source. ¿Vale? Aquí tú puedes buscar modelos que encajen con diferentes casos de uso. Por ejemplo, quiero modelos que estén pensados para generar texto de manera creativa, quiero modelos que me permitan a lo mejor, pues dado un input concreto, clasificarlo, ¿vale? Aquí está BERT, que es uno de los modelos previos que teníamos, está Palm 2, por supuesto, y luego tenemos algunos modelos de terceros, como por ejemplo el Lama 2, ¿vale? O Lama, que está por aquí. Entonces, como veis, tenemos la variante de texto genérica y luego está la variante que tienen ellos, la que hizo Meta, que es para código, ¿vale? Entonces, si queréis desplegarla, pues es sencillo como pinchar en el View Details de cada uno y vais a poder, pues, ver, entre otras cosas, pues cómo funciona, qué variantes tiene, ¿vale? Porque los modelos suelen tener diferentes variantes en función del número de parámetros que tengan. Aquí veis que están por las 3 que se conocen de Lama 2. Vais a poder ver diferentes casos de uso y lo más importante, se puede desplegar directamente como un endpoint dentro de vuestra cuenta de Vertex. Es un modelo que será privado para vosotros, ¿vale? O podéis abrir directamente un notebook en Colab, pues para poder cacharrear con el modelo, inspeccionarlo y demás, ¿vale? Esto es un poco lo que digo para que veáis desde dónde se hace, ¿vale? Entonces, esto no sé hasta qué punto, creo que esto ya está en GA, me parece. Bueno, pues esto sería como buscarlo donde lo acabo de hacer yo y si los veis es que están ya en GA y si no, pues estarán en preview, pero no tardarán en salir. ¿Cuál es el pricing de esas interacciones con un notebook? En el caso de los notebooks se cobra por tiempo de ejecución, si no estoy equivocado. ¿Vale? Es por tenerlo funcional. Sí, porque eso es una de las cosas también que han sacado no hace mucho, que es todo el tema de pricing de estas cosas, las van sacando poco a poco. Eso es. Eso en la página de precio que tenemos, el pricing público, podéis ver el coste de cada una de estas cosas. Todas siguen el modelo que ya es habitual en el cloud, que es el pago por consumo, digamos. En el caso de estos modelos lingüísticos, pues se paga por cantidad de tokens que mandáis o que recibís, vamos a decir. ¿Vale? Eso está bastante guay. La verdad es que aparte de la parte de Vertex, que digamos que es como la solución de Enterprise, ¿no? Dentro de Google Cloud, con tus proyectos, dentro de tus cuentas, todo seguro. También sacaron, digamos, su versión, no sé cómo llamarlo, digamos, más accesible, que es Palm API. Y la otra parte, ¿cómo se llamaba? La que era parecida a MakerSuite, donde se pueden hacer prompts y todo eso. Ese es el GenAI Studio. Esa es la parte que está integrada en Vertex, donde tú puedes directamente, pues, experimentar con los modelos. No sé si te refieres a esa, Xavi, ¿puede ser? Lo mismo que sacaron, pero para la parte de Palm, no... El MakerSuite, creo que es. MakerSuite, ¿no? Dices MakerSuite. Ah, vale, la parte, digamos, como externa para lo que es Google en general, que sería MakerSuite. Vale, sí, ok, correcto. Sí. Digamos que es toda la parte de Google Cloud, de Vertex, es como si, por ejemplo, trabajáis con GPT, son como lo que desplegaríais en Azure, ¿no? Esas instancias. Y la parte de Palm API y MakerSuite es
o Bard es como la parte de ChatGPT y todo esto, que es, digamos, que con un token ya puedes interactuar. Es como más sencillo y más accesible. De hecho, en el Discord de Google Developers Online, ¿vale? Si os unís, es uno de los canales más activos, pero con diferencia. La gente está creando cosas solo con Palm API, que requiere un token. A día de hoy creo que sigue estando también con Waitlist, pero... Os he dejado el enlace de la herramienta, pero todavía, además, la mayoría no podemos acceder porque España todavía está en la lista negra de países para esta herramienta. Esperemos que llegue pronto también. Igual que Bart acabó llegando, pues esperemos que también llegue. Xavi, ¿podemos hacer alguna pregunta un poco más insidiosa que salga de la tecnología? Es que yo, si no lo hago, arrepiento. Dale. Carlos, estás preparado, ¿no? Te toca hoy por ser el Google el presente. Me imagino, la verdad es que no he venido preparado, pero bueno, he comentado con ello de alguna manera. Perfecto. Uy, se me desconecta, lo siento, adiós. Sí, la pregunta es muy sencilla, muy tópica. Y es que, para explicarlo en público, porque si continuamente estamos haciendo alegorías de que hay unos ciertos problemas o connotaciones de retraso de estos servicios para que te demos pie a que expliques la razón. Básicamente entiendo que es un tema puramente político de requerimientos de la Comunidad Europea. Si me corriges, ¿eh? Yo te lo digo más como opinión personal, pero yo entiendo que es así, porque tiene sentido en tanto a que al final la Unión Europea tiene uno de los marcos reguladores más estrictos que hay a nivel de protección del dato, ¿no? Entonces yo creo que Google aquí, insisto, esto es lo que en mi opinión, porque no es una información que tampoco se pueda conseguir fácilmente dentro de la casa, pero imagino que estará yendo con mucho cuidado, ¿vale? Estará yendo con mucho cuidado para asegurarse de que la calidad de los datos que se devuelven en los modelos es suficientemente buena y también para asegurarse de que la infraestructura que hay por debajo para entrenar es capaz de respetar todo lo que es soberanía del dato y requisitos a la hora de dónde está la información. Entonces yo creo que ahí están yendo con mucho cuidado, también porque si te paras a pensar, sobre todo cuando lo comparas, porque estas son preguntas que también me han hecho clientes, ¿no? De oye, OpenAI tiene ya GPT o ChatGPT funcionando en España desde el día 1, ¿no? ¿Por qué vosotros no? Y yo creo que aquí también hay mucho bagaje de lo que tiene Google a nivel de riesgo de perder. Es decir, Google lleva ya mucho tiempo en esto y es verdad que la marca pues tiene un cierto prestigio y un background ahí importante, ¿no? Mientras que ChatGPT o OpenAI pues acaban de llegar, como que dice, a la industria. Entonces, va en su beneficio el, bueno, pues ir lo más rápido posible, ¿no? Nosotros aquí pues preferimos ser un poco más conservadores. Bueno, pues imagino que tendrá sentido la estrategia. Yo creo que es por eso. No sé si he contestado tu pregunta, Andreu. No, has contestado perfectamente, pero era más una opción a que lo dijeras tú públicamente. Ya sé que no eres un spokesperson, pero para que le dijeras que esa es la razón, una de ellas, ¿no? Y otra cosa, que por cierto yo creo que lo hicieron, lo volvieron a hacer bien, y es que lo dijeron permanentemente, ¿no? Tus datos son tuyos, no salen de tu zona, no sufras, no vamos a utilizarlos para entrenar a nada, excepto que digas lo contrario, ni lo tuyo va para afuera, ni lo de fuera va para ti. O sea que todo, unos preciosos containers. No sé si Laura estará allí con sus sistemas de gestión de containers gigantescos, pero todo muy, muy independiente para que precisamente no pase esto y sobre todo que bueno, pues han dado casos curiosos, no sé si recordáis, esto ya vi, como te decía al principio, esto ya parece más aparte cotilleo, pero creo que para dar un poquito de animación al programa, y era que sí que ha pasado con las compañías. Samsung le pegó una bronca terrible a OpenAI porque de repente empezaron a salir conversaciones de sus trabajadores dentro de otras queries que hacían otras personas del mundo. Y es porque han utilizado los datos de esas conversaciones dentro del chat GPT, ¿no? Y eso es como bastante grave, ¿no? Eso Hay que tener eso sí un poco de cuidado porque, por ejemplo, en la licencia de contrato de Palm API y Maker Suite sí que hay cositas de podemos usar los datos que nos envíes. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, igual que con ChatGPT, con qué se envía. Sí. Eso es... Nosotros también con clientes hemos tenido un montón de, digamos, que explicar estas cosas cuando se utilizan, digamos, las instancias públicas, en plan, pues ChatGPT, la API de OpenAI, pues hay que leer bien la letra pequeñita y con Palm API y Maker Suite exactamente lo mismo y con Bard exactamente lo mismo. Pero si te vas a Google Vertex y te desplegas tu modelito, ahí solo tienes acceso tú. El dato va a permanecer en tu cuenta y no hay ningún tipo de problema. Eso es importante. Aquí de hecho creo que lo tengo que buscar porque exactamente no sé en qué URL está, pero hubo algún anuncio a este respecto
Y esto que tocáis ahora es un tema que también es muy importante, porque un poco similar a lo que os decía antes de que hay como dos divisiones de productos, ¿no? La parte que es más de consumo, ahí habría que ver qué ponen los términos, pero no me sorprendería nada que abriera un poco la puerta a que esos datos se puedan utilizar para entrenar modelos, mejorar la calidad del servicio y demás. En la parte específica de cloud y en lo que concierne a Vertex, aquí sí que ha habido anuncios para dejar bien claro que en tanto que es un servicio que es de pago, al final también una de las cosas que pagáis es eso, ¿no? Es decir, que vuestros datos son vuestros, que vuestro modelo es un tenant que es privado. Y creo que además ahora la novedad, porque esto ya se sabía de antes, de hace unos meses, pero yo creo que la novedad es que ahora además hay una obligación o un compromiso contractual por parte de Google. Creo que hay en los términos se consta algo así, ¿vale? Que esto que es un tema más de abogados, que a lo mejor para la gente que está aquí hoy pues no es algo que sea fascinante, pero creo que desde el punto de vista de la empresa sí creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Si tenéis interés para esto en particular, contactarme por fuera de línea y os puedo dar más información también. Y además, Otra cosa que quería aportar, Xavi, en mi opinión, y me pareció bastante curioso, es la, voy a llamarlo de esta manera, apertura de Google, en este caso, obviamente, de la parte de negocio total, la parte de cloud, ¿no? Con el hecho de la implementación de modelos de terceros, ¿no? Eso me parece brillante. Me parece necesario, pero no tenía tan claro que fueran a hacer este movimiento, ¿no? El hecho de que tú puedas ir allí a desplegarte Llama 2 yo lo encuentro brillante, porque es es la antítesis de la forma de negocio que está proponiendo Facebook, ¿no? Facebook Meta está haciendo una investigación anterior, siempre la ha hecho, históricamente la ha hecho, y la ha abierto. Es más, esta revolución que tenemos ahora, por hablar un poquito de historia, la creó Google con los Transformers, pero la que la ha abierto al mercado ha sido Facebook con dejar irse a hacer el leak de la versión primera de Llama, ¿no? En cierta manera, ¿no? Entonces me parece brillante que puedas correr en tu consola, puedes lanzarte una instancia de Llama, de las dos, o lo que toque en ese momento. Y me parece también brillante la inversión que ha hecho tanto en Hugging Faces como en Anthropic, porque el hecho de, o sea, en vez de estar solamente arraigado a la tecnología que puede crear dentro, que acabamos de decir, la base de toda esta movida realmente no la ha sabido explotar durante un tiempo, pero la tuvo Google con el desarrollo de los Transformers, que es lo que es modelos de lenguaje, no toda la parte de ella, que eso es mucho más grande, pero la gente ahora mismo no habla de ella. Pero el hecho de meter dinero en Anthropic, el hecho de poder tener también una cierta inversión en Hugging Faces con esa capilaridad que tiene con los usuarios de a pie, y que no la tiene consola Google Cloud, más de perdona Carlos, porque el usuario de a pie no tiene acceso nunca a la consola Google Cloud, y eso que solo tiene que poner un comando para llegar a ella, ¿no? Porque todo el mundo puede tenerla, que tenga una cuenta de Google, ¿no? Sin embargo, no la tienen, porque el usuario de a pie no se va a meter nunca en la consola, que es como un mundo gigantesco y mega complicado, y además para el negocio. Pero implementar la relación con Hugging Faces, que es totalmente lo contrario, la implementación de poner modelos de terceros Llama y otros que hay más, y meter un poco de inversión o dinero en Anthropic, esas tres cosas me parecen brillantes, igual que volver a salir al stage el señor que tiene la payama en el mango, que es el CEO de Nvidia, la próxima compañía de trillón y que está mandando todo, ¿no? De cierta manera me sorprendió también que ayer, por ejemplo, no hablasen de las propias, los TPUs propios de Google. Es curioso, en los dos últimos anuncios, tanto en el I.O. como en el Next, el mensaje, no voy a generalizarlo, el mensaje ha sido más ya en utilizar el estándar de la industria, que es los NVIDIA de turno, el que toque, el GX100 que hay ahora, lo que sea. Y en cierta manera el mensaje que había del desarrollo interno de casa de los Tensor CPUs, modelos avanzados, la 2, la 3, lo que estuvierais, no se vio mucho, ¿no? No sé, son cosas que lanzo como sí que se mencionó, creo recordar, las TPU V5, ¿puede ser? La V5E, eso es. Lo tengo ahí. Our most cost efficient, versatile and scalable purpose-built AI accelerator. Sin embargo, cuando se habla de las instancias de venta, digamos, es como si, la opinión que tengo, o lo que veo, el Tensor se ha quedado como una cosa interna donde se gestionan los modelos y además seguramente se hace el deployment de los servicios propios de Google, pero digamos como que lo que se vende con el stand de facto, que son las máquinas que hace el Xavi ¿no? Los GX100 que hay ahora o lo que sea, ¿no? Y luego ya lo otro que se anunció también fue el tema de disponibilidad general de las máquinas virtuales de A3, que se presentaron en el I.O., pero estaban todavía en preview y ahora ya sí que están disponibles para poder usarlas. Y respecto a lo que comentabas de que te parece un buen movimiento todo lo que han hecho el Llama y Anthropic.
Sí, o sea, porque además es como, ellos tienen el modelo, Google tiene la infraestructura, es tan sencillo como unir fuerzas, es como lo que hicieron OpenAI y Azure. Y también es súper importante a nivel de, para zanjar ya todo el tema, la parte de, digamos, de compliance y tal, cuando tú estás trabajando con Google Cloud o con cualquier otro cloud vendor, una de las cosas por las que también pagas es por el tema de compliance. Yo, por ejemplo, que estoy haciendo la compliance de mi empresa, que lleva bastante curro y no es una tarea, digamos, bastante pesada. Cuando empiezas a hacer y a revisar todas las utilidades que se utilizan, etcétera, ¿sabéis? Cualquier third party que se utilizan, cuando llegas a los cloud vendors, ahí, vamos, o sea, todas las compliance que tienen es increíble y ellos pelean por eso, no solo Google Cloud, las otras también. Entonces, también es algo que se paga y también son key partners que a mí me parece un movimiento bastante inteligente, la verdad. Como ya nos queda muy poquito, y si nos resumes, Carlos, un poquito también de los temas que se comentaron al principio de la keynote, aunque luego no se profundizaron en ellos, como son el tema del Google Distributed Cloud y del GK Enterprise. Vale, sí, eso es un buen tema. La parte de Google Distributed Cloud van un poco de la mano porque al final se apoyan en Anthos, una tecnología que a lo mejor ya conocéis, que está pensada para desplegar clústeres de Kubernetes pues, en entornos más allá de Google Cloud, ¿no? Entonces, Google Distributed Cloud está pensado específicamente para desplegar cargas de trabajo en el borde, ¿vale? Es decir, lugares en los que a lo mejor hay unos requisitos de latencia extremadamente bajos o Eso me a lo suena. mejor hay posibilidades, ¿verdad que sí? O posibilidades de incluso que no haya conectividad en un momento dado, ¿no? Pensad, por ejemplo, incluso ir más allá de tu caso de uso, Laura, incluso yéndote a fábricas o yéndote a... tengo un cliente, por ejemplo, que hace temas, lo que os comentaba antes de logística, ¿no? Y en la línea de operación donde se empaquetan las cosas, se analiza un código de barras y tiene que responder en cuestión de, pues, muy rápido porque el paquete se va moviendo a toda pastilla por la cinta, ¿no? Entonces, no puedes permitirte una llamada a una API que está en la región de Madrid y volver porque es demasiado, ¿vale? Entonces, ahí es donde eso que te interesa a lo mejor tener un pequeño clúster de Kubernetes con tus cargas en esa misma sala, ¿vale? ¿Lo puedes montar por tu cuenta? Por supuesto, pero entonces todo lo que es la labor de gestión, de operación, despliegue y demás, eso recae un poco de tu lado. Lo que Distributed Cloud pretende hacer es facilitar eso un poco, ¿vale? Es decir, hacer un poco esa labor de gestión de manera un poquito más sencilla. Y luego la parte de GK Enterprise es una característica que se ha anunciado ahora en Next, pero que creo que saldrá más bien por octubre-noviembre, que lo que está pensado es para casos de uso de Kubernetes, de GKE, en los que tenemos pues múltiples clústeres operándose a la vez. Por ejemplo, caso de uso típico, multiregión, que esto Laura seguro que te suena, donde tenemos un montón de clústeres que operan la misma aplicación, pues uno en Estados Unidos, uno en Europa, uno en Asia, ¿no? Pero al final es lo mismo, es decir, es la misma aplicación, tiene que tener las mismas políticas de seguridad, etcétera, etcétera. GK Enterprise lo que nos va a permitir es, de una manera sencilla, pues poder operar sobre estos clústeres, aplicar políticas de seguridad, ver cómo van a nivel de postura de seguridad, de configuración, este tipo de cosas, desde un único panel de vista, vamos a decir, y pudiendo también incluso crear diferentes equipos, asociar permisos a diferentes miembros del equipo, que cada uno pueda hacer ciertas cosas en cada clúster, etcétera, etcétera. Es algo que, si ya conocíais, por ejemplo, Anthos, como os decía antes, hay cosas que ya estaban a día de hoy disponibles, como por ejemplo el concepto de Service Mesh o el concepto de autorización binaria para desplegar contenedores, todo eso ya estaba y esto va a pasar a estar, digamos, todo incluido dentro del producto, ¿vale? Y luego, por otro lado, hay cosas que pues puede que sean nuevas, como pues toda la gestión de equipos que os comentaba, ¿vale? He explicado en 2 minutos, así un poco es lo que consiste GK Enterprise, pero tiene bastantes cosas interesantes. Entonces, si tenéis clústeres grandes o un despliegue bastante potente de GKE, igual os interesa, desde luego. Eso está bastante guay. O sea, es como toda la parte de roles y todo eso que podríamos hacer de manera manual en nuestros clústeres se centraliza en un único sitio y a nivel de gestión es mucho más sencilla.
Yo creo incluso Laura hasta os puede contar la experiencia que tiene ella operando clústeres multiregión, porque es que es algo que a lo mejor no hace todo el mundo y es una arquitectura que es compleja y tiene su labor. Entonces, yo creo que te enriquece mucho porque aprendes, pero también hay mucha gestión ahí que, oye, si se puede automatizar o hacer más fácil. Sí, al Venga, final Laura, todo lo que dispara, sea dispara. poder... No, eso que Suéltalo, al final suéltalo. todo lo que sea poder realmente automatizar, porque lo que tú quieres hacer en una va a ser replicable realmente en muchas de las casuísticas de los flujos. Va a haber cosas que te van a cambiar, pues por ejemplo, a nivel de escala. Nosotros no es igual el tráfico que recibimos en Europa que el tráfico que recibimos en Estados Unidos. Pero a nivel de configuración de qué servicios tienes, qué políticas de permisos quieres aplicar y demás, van a ser comunes a todos. Porque las cargas de trabajo que están ejecutándose dentro de esos data centers, los criterios de comunicación entre servicios que tiene que haber, la segmentación de servicios, todo es exactamente igual. Entonces, pues bueno, a día de hoy lo gestionamos como podemos. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero sí que cualquier herramienta que vaya en esa línea de ayudar, yo creo que vendrá bien. Sí, yo sí que he visto que habían herramientas open source que te permitían hacer ese tipo de gestiones, pero claro, son herramientas open source que eso requiere, tú te tienes que desplegar otro clúster centralizado para manejar los otros clústeres, entonces, claro, un servicio manejado pues es mucho mejor, mucho más sencillo. Antes de terminar, a mí sí que me gustaría mencionar de la parte de Conversational AI todo lo que han introducido, que no es poco, rápidamente, y cerramos. Si os parece bien. Dale. En la parte de Conversational AI, si os metéis dentro de Google Cloud, vais a ver y en la parte de Vertex, no, está fuera de Vertex, en el panel derecho hay una nueva opción que es el GenApp Builder, ¿vale? El GenApp Builder es, digamos, la plataforma no-code que Google ha sacado para desarrollar aplicaciones de IA generativa, ¿vale? A día de hoy se pueden desarrollar dos tipos de aplicaciones. Una es la Enterprise Search, que básicamente es que tú le pasas, por ejemplo, yo qué sé, la wiki interna de tu empresa o el foro de tu empresa. Entonces, Google lo que hace es ingestar toda esa información y pues te proporciona un campito donde lo puedes embeber en cualquier página web y una API también y donde puedes hacer consultas, ¿vale? Es bastante rápido de desarrollar, súper sencillo de usar y es bastante potente. Yo he de decir que lo he estado testeando desde que lo sacaron el Google I.O. hasta ayer y lo han mejorado una barbaridad. Creo que ya está disponible para todo el mundo, que no sé si hace falta estar en la waitlist, pero la mejora que se ha hecho durante este verano ha sido increíble. Ayer sacaron que habían metido conexiones a Jira y a todos estos tipos de plataformas internas. Eso sí que me acuerdo. Y luego el otro tipo de aplicaciones son las conversaciones, ¿vale? De tal manera que de la misma forma añadís información interna, por ejemplo, si queréis, o yo que sé, manuales o cosas de estas. Google lo ingesta. Por detrás ocurren un montón de cosas, tema de embeddings, utilizando el Bison Embeddings, todo el tema de bases de datos vectoriales, pero todo eso para vosotros es totalmente transparente. Y lo que veis es, tanto para la parte conversacional como la parte de Enterprise Search, es un data store, ¿vale? Todo eso es como si fuera vuestra información que habéis subido guardada en una base de datos vectorial, en chunks, con todo el proceso de embedding hecho, ¿vale? Todo eso es totalmente transparente. Son 3 clics para los usuarios finales. Y lo que te genera es, como aplicación, en la anterior, la Enterprise Search, era un field de búsqueda súper sencillo, y en la Enterprise Search lo que te genera es un FAQ bot, ¿vale? Google le llama Infobot y básicamente es pues,
un bot, donde le preguntas y te responde, como si fuera un BART, pero con información que tú le has puesto. Eso es en la parte de GenApp Builder. Y luego está la parte de Dialogflow CX, ¿vale? En Dialogflow CX es digamos, la herramienta de desarrollo de conversaciones, ¿vale? Parte de la de Google Assistant de su día, la de Google Assistant la han cerrado, pero el builder es el mismo y básicamente es una herramienta para diseñar conversaciones basada en flujos y en como si fuera una máquina de estados. Estoy en un estado, paso a otro dentro de la conversación. Entonces, ¿cómo han añadido? Han añadido IA generativa, ¿vale? En Dialogflow CX. ¿Cómo la han añadido? De 3 maneras. La primera, estos data stores que os he dicho, los podéis crear en Dialogflow CX y utilizarlos en vuestras conversaciones, ¿vale? En esos estados, en vez de hacer una llamada, por ejemplo, a una API que haga una búsqueda, etcétera, hay un handler que es, digamos, base de datos de conocimiento, donde le indicáis ese data store que habéis creado y automáticamente, sin vosotros hacer nada, en 3 clics, en vuestra conversación va a buscar, va a hacer la petición a la knowledge base. Otra cosa que se han llamado, que han sacado, una cosa que le han llamado generators, ¿vale? En vez de, por ejemplo, cuando estés en un bot o en un asistente que te diga siempre, hola, ¿qué tal estás? ¿Vale? Te puedes crear un generator que lo que sea es un prompt, ¿vale? Que tiene, ¿cómo se llama esto? Variables, ¿vale? De tal manera que esas variables, pues le podéis dar un valor, es como un template, ¿vale? El generator lo podéis llamar template también, pero de tal manera que un generator podría ser para saludar y el prompt sería, es un usuario que es la tercera vez que viene, salúdale de una manera tal, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de decirte hola, ¿qué tal? Lo que va a hacer va a ser una llamada a la IA generativa y te va a generar un prompt. Entonces, la conversación es bastante más rica en ese sentido. Y luego, en la parte del fallback, es decir, cuando el usuario, todo lo que introduce el usuario no se entiende, digamos, no es algo fuera de la conversación, del diseño, es cuando se va al fallback. ¿Vale? En ese fallback también hay un check donde se añade, o sea, se puede hacer una llamada a Palm 2, básicamente, y poder recopilar información del data store, de la knowledge base, y además en el agente le podéis añadir configuración de quién es el bot, la compañía. Digamos que se define lo que se llama la persona del bot, cómo interactúa, eso se define a nivel agente, de tal manera que sabe más o menos cómo generar el prompt, ¿vale? Y también hay un prompt solo para la parte de fallback, ¿vale? Entonces son esas 3 cosas, fallback, generators, y los data stores, que es bastante potente. Agiliza bastante también el desarrollo de aplicaciones conversacionales. Y el GenApp Builder. Y ya está. Lo explico muy rápido en 10 minutos. Y pregunto yo, Xavi, ha habido un cierto movimiento, ¿no? Porque hace escasas semanas la noticia era más no pública de que Assistant como tal se desvanecía, pero ahora parece que se ha dado un vuelco a esto, ¿no? De que o estoy hablando equivocadamente. ¿No? Repite que se me ha perdido la conexión. Que había una cierta noticia de que Assistant como, digamos, como layer, y como layer sobre todo de cara al público, desaparecía, que perdía fuerza delante del ímpetu de los 50.000 funciones de lenguajes de LLMs grandes, ¿no? Y BAR y llámese quien sea, pero que ahora, esta última semana, justo antes del I.O. y con el Next, se ha dado, Google enteramente ha dado un twist ahí, ¿no? De que lo van a potenciar y simplemente pues lo van a rehacer de otra manera, ¿no? Te digo importante de cara a ti y a tu futuro técnico. Está por ver si, o sea, lo que ha ocurrido es que
en Google Assistant se podían desarrollar aplicaciones solo para Google Assistant, que se llama Google Actions, y esas Google Actions en junio las quitaron, ¿vale? Ya no se pueden desarrollar aplicaciones para Google Assistant. Las únicas aplicaciones que se pueden desarrollar para Google Assistant son el típico modulito que le añades a tu aplicación de Android. Entonces, cuando instalas esa app, por ejemplo, la de cierto banco, cuando la instalas, pues le añade la capability a Google Assistant de hacer un Bizum, por ejemplo. Esa es la única manera de desarrollar cosas para Assistant. Es como cuando diseñáis algo para Android Wear y todo esto. Ahora hay aplicaciones standalone para Android Wear, pero es un modulito al final de una aplicación. Pero lo que tú dices, Andreu, la verdad es que no lo he leído. Ese twist Pues que... nada, a lo mejor me lo imagino yo. Veremos a ver, con todo esto también, como con toda la parte de IA generativa y tal, qué ocurre, cómo lo veremos en Google Assistant. En Alexa, por ejemplo, también habrá que verlo, porque aún no ha habido ningún announcement ni nada. Está todo como que parece que están haciendo cosas, pero ya veremos. El futuro es peculiar. Sí. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos por venir. Antes de cerrar, si queréis, decimos próximos eventos de vuestras comunidades, ¿vale? Isra, si quieres empezar tú. Bueno, ahora mismo todavía estamos en final de verano, o sea que todavía hay que empezar a preparar lo que vamos a hacer durante toda la temporada. O sea que ahora mismo... En stand-by. Alfredo, Marbella, Málaga. Hay por ahí algo publicado también con GG Spain. Solo comentaros que apuntéis la fecha 9 de noviembre, si no me equivoco. Está por ahí apuntada. Aquí os esperamos a mucha gente aquí en el sur de España. Y también desde GG Marbella, muchos centros e institutos de aquí de Málaga que próximamente va a haber muchos eventos con ellos. Así que eso es lo que puedo decir. Zaragoza. Bueno, GDG Zaragoza ahora mismo todavía no tenemos nada completamente confirmado, aunque hay algunas cosillas que se están cocinando, y lo que sí que está confirmado con fecha es el Woman Techmaker de Zaragoza, que bueno, pues aquí se organiza más para el otoño en lugar de los meses de marzo a abril, que es donde suelen ser la mayoría. Nosotros aquí en Zaragoza no salimos de la temporada como tal, y tiene fecha para el 11 de noviembre, Woman Techmaker Zaragoza. Lleida. En Lleida está anunciado el DevFest desde antes de verano, y después, como GDG Spain, solo puedo anunciaros que la semana que viene están 30 eventos. Me hace falta un cuarto de hora para explicarlos todos. Entrarán al CLP 30 eventos nuevos que vienen para este otoño. Es lo que tiene gestionar estas cosas. All right. Y en Madrid tenemos varios eventos también. Tenemos el 13 de septiembre, si no recuerdo mal, un workshop de Flutter y Firebase con un GD de Firebase que viene de Uruguay, y Óscar Martín, persona que siempre nos ayuda en cualquier cosa relacionada con Flutter. Vamos a hacer un Android Study Jam durante todo octubre y principio de noviembre. El DevFest Madrid es el 17 de noviembre por la tarde. Y el 6 de octubre tenemos el DevOps Days Madrid. Por favor, venirse, que como buen valenciano he hecho push y vamos a hacer 2 paellas en el CEU. Así que comer se va a comer bien. Así que nada, con esto si queréis cerramos. Muchísimas gracias por venir y nos vemos online y algunos en persona pronto. Exactamente. Muchas gracias, chicos. Por cierto, Que vaya bien. Chao. cuidado el que tenemos de IAC con Carlos. Tenemos uno de IAC con Carlos el 19 de septiembre. También. Ese también va a estar bien. Seguro que sí. Gracias, Xavi. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.